Los gobiernos pasan, las comunidades quedan. Y es que esos son los condominios, una especie de estado autónomo que, aunque tiene sus propias reglas y normas de convivencia, se debe al cumplimiento de una ley precisa e igualitaria para todos quienes conviven entre sí. Cada vez es más frecuente escuchar a la gente, porque además nosotros somos una gran comunidad en Venezuela, por una experiencia que vivimos hace unos días en Caracas, en una cumbre antimorosidad dirigida por Elías Santana y micondominio.com. Nos pudimos dar cuenta que somos una sociedad o una comunidad típica a lo que vemos en el resto del país, y es que el país entero se forma en un condominio, ¿no? Hay una gran cantidad de edificios, por ejemplo en la capital, que ya son condominios, desde cualquier tipo de zona geográfica que exista, porque prevalecen los edificios. Yo quiero presentar a dos personas muy queridas y muy especiales para mí en el término de lo que somos como doctores condominio, y es la licenciada Vignela Rosales y el abogado José Carlos Jiménez. Gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para resolver todas las dudas que puedan tener nuestros oyentes y bueno, aclarar más sobre el tema condominial y la morosidad también. Y bueno, quiero darle la bienvenida al abogado José Carlos Jiménez. Bueno, buenos días a tu audiencia, Alexandra. Es un placer para mí nuevamente estar aquí. Gracias por la invitación y bueno, vamos a conversar de cómo nos fue el fin de semana y de muchas cosas importantes inherentes al condominio. ¿Qué está pasando hoy en día, Vicky, con los condominios? Ciertamente en la administración de condominios vemos reflejado la situación país, que para nadie es un secreto, pero tampoco es menos cierto, que las personas dejan la obligación de pagar el condominio en última prioridad, y siendo esta una obligación de carácter urgente, ya, porque como tú dices o bien explicabas, el pago del condominio es el pago de la operatividad del condominio como tal, de los gastos comunes y del mantenimiento. Y que su retraso además perjudica a los demás copropietarios que habitan en el mismo lugar. Totalmente, porque incide directamente en lo que es la mantención del edificio como tal. Si nosotros estuviéramos bajo el esquema de lo que es la ley, de lo que establece la legislación en Venezuela, por ejemplo, el Código Civil, y Vicky me está diciendo que sencillamente cuando se deja de pagar está afectando el hecho de que la operatividad del condominio se mantenga de alguna manera normalizada. Entonces, así no existiera una ley condominial, podría aplicarse de cualquier tipo de resarcimiento de daños que establece la ley. Para responder a tu pregunta y sobre la base de lo que dice Vicky, que ya dijimos que la íbamos a llamar como Vicky, fíjate. Primero hay que empezar definiendo la morosidad. Yo creo que la gente tiene que entender un poco qué es la morosidad. El pago del condominio es una obligación de orden público. Total. La morosidad de entonces, por definición, de manera amplia, para que sea de comprensión más sencilla para quienes no son abogados, la morosidad es el vencimiento de una obligación no cumplida, no satisfecha. Y eso supone ya una condición de deudor de la persona que tiene la obligación de efectuar el pago. Para responder ya al fondo de la pregunta que dejaste en el aire, desde luego, el Código Civil establece que en los casos de comunidad, que en los casos de sociedad o de asociación, hay que reparar una serie de daños al resto de asociados. Y si tú te fijas, si nos detenemos a conversar sobre este particular para que la gente lo entienda, un condominio es un grupo de personas asociadas en torno a la conservación, al mantenimiento, a la administración y a la participación en la toma de decisiones de bienes, de áreas y de cosas comunes en general. Entonces, cuando una persona incumple con el cumplimiento de esa obligación, afecta indudablemente al resto de socios, de asociados o de copartícipes o copropietarios de esas mismas cosas comunes, Claro. etcétera, etcétera. ¿Qué gestiones realizan ustedes para poder parar esa morosidad? Te explico, Ale. Bueno, ciertamente la morosidad genera mucha preocupación en cuanto a la administración, ya por como se ha indicado, el tema del recibo de condominio es un recibo que sale de pagos ya realizados, ¿sí? Ok, Entonces, o sea que es sobre mes vencido. sobre mes vencido. Es muy raro ver un recibo de condominio basado en En proyecciones. Primero, exacto. para el nivel de inflación no nos permite Nos basarnos permite. en proyecciones. Aparte de ello, bueno, las gestiones que se hacen son, nosotros hacemos cobranza preventiva, tenemos también, manejamos un porcentaje de descuento, Okay. ya, para las personas que realizan el pago con prontitud,
y posterior a ello, pues ya hacemos la cobranza correctiva hasta que alcanza los 2 meses dentro de las oficinas administrativas, recordándole en sí a cada propietario cuál es la obligación que mantiene y que ésta le está generando algún tipo de interés. Una vez que esta obligación alcanza el tercer mes, pasa directamente al departamento legal, ¿ya? Entonces ellos empiezan a hacer la gestión extrajudicial para lograr recaudar ese fondo. Ciertamente, como lo indica, la preocupación existe porque el propietario que no cancele el recibo de condominio a tiempo me genera a mí un vacío económico porque no tenemos otro ingreso, no hay otra entrada de dinero más que el pago de la obligación, pero manejamos también lo que es un fondo de reserva en unos condominios. Se permite hacer esto, hay otros que no lo han establecido, pero el fondo de reserva nos Pero permite es tener. totalmente legal. El Sí, fondo de sí, reserva, de hecho, lo establece la es ley. totalmente legal, pero depende de la naturaleza de cada condominio como tal. ¿Qué pasa luego de que esa cobranza extrajudicial no da resultado? Bueno, yo creo que inicialmente habría que hacerle un preámbulo a la gente de lo que es la cobranza extrajudicial y de lo que supone. Creo que cuando un condominio busca un servicio de abogados para que ejecute o realice las cobranzas, todas las diligencias necesarias para realizar acercamientos con las personas que están en situación de morosidad, para recuperar las cuentas, creo que una de las primeras cosas que hay que decir es que los abogados emprendemos la vía de la conciliación, la vía del acuerdo, la vía de suscribir convenios de pago, por ejemplo, para hay que recordar además sobre la base del convenio de pago que el recibo de condominio tiene valor de título ejecutivo y esto es aquel título que la ley reconoce como exigible para el cumplimiento de una obligación. ¿Cuáles son las fases que debe pasar este proceso de cobranza extrajudicial para decir, mira, ¿sabes qué? Con este señor ya no hay otra cosa que hacer sino una demanda? Bueno, indudablemente hay que agotar la vía no contenciosa, porque lo contencioso es lo último, no lo primero, y las fases son, a ver, el acercamiento inicial, por lo menos en el caso de nosotros de Doctores Condominio, es una carta dirigida en la primera fase, una carta dirigida, una comunicación escrita, muy formal, con una explicación sucinta, breve, del aspecto jurídico de la obligación de pago de cuota condominial y de las implicaciones que tiene el incumplimiento de esa obligación ya vencida. Como lo decía Vicky, el pago de condominio es por gastos ya realizados, no por gastos por realizar. Y la morosidad es la obligación vencida. Esa es la primera fase, un acercamiento para explicar, porque uno también como abogado a veces tiene que educar un poco al moroso en algunos casos y hay distintos tipos de morosidad. Yo creo que en el transcurso de la conversación lo vamos hablando y uno ya en la fase extrajudicial se va dando cuenta con los acercamientos de qué tipo de moroso es. Con este artículo 62 de la Constitución que resulta como una reflexión dentro de lo que estamos hablando y es el que habla de la participación ciudadana. Y dice, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. Ya por ahí hacen la primera similitud. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica. Y ahí encerramos todo lo que nos interesa. Son los tribunales pendientes de sancionar al que no quiere cumplir la obligación. Son las fiscalías municipales atendiendo problemas vecinales de importancia, como por ejemplo ruidos molestos, el tema del irrespeto al derecho del vecino o copropietario, el tema de mascotas y los daños que pueden ocasionar sin que se tenga que vulnerar el derecho de él como animal o como mascota, si les parece mejor decirlo. Entonces, ¿cómo identifican ustedes como doctores condominio a esos tres tipos de deudores? Ciertamente, o sea, lo que tú explicabas, ¿no? El primer caso, nadie está exento de una situación X que pueda pasar y bueno, si vemos el comportamiento de pago de esta persona y vemos o que es algo que pasa circunstancialmente y no es su hábito, pues se le da la oportunidad de que pueda Se cancelar. habla con él. Exacto, Claro. Y se le dan como ciertas facilidades de pago, ¿no? Está el caso de que comenta la persona que realmente tiene la voluntad pero no puede, ¿ya? También se llegaría a un acuerdo con ellos. De igual manera se le hace saber que como cualquier otra deuda, pues tiene su curso normal y que después de cierto tiempo pues, pasaría ya
al departamento legal y está definitivamente el que no quiere pero puede, porque generalmente cuando hablamos de un moroso no todos es por falta de dinero, simplemente hay personas que son Motivos, morosos claro. porque no tiene voluntad de pago. Y de esto nos encontramos, pues yo creo que en cualquier condominio pues existen este tipo de personas, ya eso pasa directamente al departamento legal y ellos hacen, bueno, José Carlos puede explicar esta parte mejor, ellos hacen todas las diligencias pertinentes para que el moroso deje de tener esta deuda y en caso tal, pues proceder. ¿Cuándo ofreces tú, José Carlos, como abogado, un convenio o un acuerdo de pago? La segunda fase, ya había dicho yo que la primera fase era el acercamiento formal a través de una carta, bien sea vía correo electrónico, vía WhatsApp o en algunos casos que nos ha tocado en varios condominios en meter cartas por debajo de la puerta de algunos copropietarios, porque a veces uno no tiene algún tipo de número de contacto o algún correo electrónico, o se trata de personas que por determinada edad no tienen ese tipo de dispositivos o medios tecnológicos y uno va hasta el inmueble y mete la carta en la primera fase por debajo de la puerta o toca y entrega la carta. La segunda fase también es vía telemática, mensajes, llamadas, que es muy importante hacerlo para contactar al deudor. Y luego viene la tercera fase, que es una visita personal, in face, cara a cara con el deudor, para conversar. Como lo dije al inicio, un convenio de pago es una de las mejores estrategias para poder condonar y para poder recuperar deudas. No condonar, recuperar deudas del condominio. Amortizar una deuda, a veces nos encontramos con deudas condominiales de una cuantía onerosa, de una cuantía verdaderamente elevada, porque hay personas que dejan acumular un montón de recibos y ahí entra uno también a la hora de presentar el convenio y de conversar con el deudor en esa clasificación de los tipos de deudor. Ya ustedes lo han explanado, hay varios tipos de deudor y yo en esos tres tipos meto a dos de esas clasificaciones en uno, que son los que tienen disposición, y al otro, que es el indispuesto, el reticente, el contumaz, el que te dice que no va a pagar o el que simple y sencillamente no tiene disposición o no tiene interés en pagar. Hay que recordarle a la gente, y yo quiero aquí poner un ejemplo muy coloquial, muy común. Muchas veces uno escucha al ciudadano en cualquier parte, a cualquier persona, decir, bueno, yo tengo en mi casa un hijo y es menor de edad o tiene determinada edad y no, a mí no me pasa nada, a mí nadie me saca ni me mueve de mi hogar, a mí. Y eso en realidad es una expresión de desconocimiento de la ley. Total. Porque en el caso, yo no voy a meterme en otros ámbitos, ni civiles, ni penales, ni en otro tipo de procedimientos por otras causas. En el caso de la obligación de pago de condominio, es una obligación que recae, que es inherente al inmueble. Cuando digo que es inherente al inmueble, es que el vínculo jurídico que hay entre el deudor y la obligación de pago nace con su titularidad de propiedad, no nace por otras razones diferentes que pudieran darle protección, que pudieran darle otro tipo de mecanismos. No, simple y sencillamente ese nexo nace, ese vínculo, porque usted es titular de una propiedad, de un inmueble, bien sea casa o apartamento, y usted a partir de ahí adquiere también y contrae una serie de obligaciones, como ya dije al inicio, de administración, de mantenimiento, de conservación, de cosas, de áreas comunes. Y además... Bien, Ale, como lo acabas de explicar, muchas veces los propietarios desconocen en sí el tema de los intereses que son aplicados en el momento pues, que la deuda ya pasa al departamento legal. Porque quiero rescatar también que aun cuando la deuda permanece en el departamento administrativo no se le cobra ningún tipo de interés. Sin embargo, se puede hacer, Se solo puede que no se hacer, hace, pero no es no, práctica. exacto, no es una práctica habitual, pero que se pudiera empezar a manejar a ver si esos índices de morosidad pues Pudieran bajar. pueden bajar. Sí, ciertamente el Código Civil nos establece que se puede cobrar un 3% anual de intereses sobre el valor total de la deuda. Eso es algo así Eso como 0,25 mensual. Sí. Mientras que el Código de Comercio lo de un 12% anual, que es un 1% mensual. Y la tasa que ya mencionabas, la tasa activa del BCB, ya que es un 43% anual, un ahorita. promedio mensual, sí, ahorita, de 3,58. Más sin embargo, todavía estos intereses están muy por debajo del nivel de inflación. Y de devaluación incluso. Y de devaluación. Entonces se pueden aplicar estos intereses por devaluación, por inflación o simplemente hacer una combinación de los dos. ¿Qué pasa en el caso de la aplicación de los intereses del 12%, que equivale al 1% mensual que establece el Código de Comercio, tiene una razón muy sencilla, muy clara. ¿Cuántos actos de comercio deja de realizar
mes a mes un condominio por el impago o por el incumplimiento de la obligación condominial de un copropietario que está en situación de morosidad, y cuántos actos de comercio debe realizar habitualmente un condominio para funcionar. Esa es la razón básica. Y como tú lo decías al inicio, en la exposición de este segmento, cuando un copropietario se retrasa y otro con su pago puntual tiene que suplir el incumplimiento de su obligación, se genera una obligación civil extracontractual, se genera una obligación susceptible de la invocación de ese porcentaje de intereses que consagra el Código de Comercio, y también, como lo citabas tú, en materia judicial, cuando uno hace el cálculo y lleva la magnitud del daño a una cantidad determinada de dinero por cobrar o por recuperar, se parte de indicadores oficiales. A veces uno escucha en el debate habitualmente que algunos abogados, que algunos juristas dicen que está prohibido o que es no procedente aplicar cálculos porque puede ser usura, porque puede ser un acto indebido. Y nosotros partimos, como lo dices bien tú, de indicadores oficiales. No es cierto que esté prohibido expresamente la aplicación de estos cálculos partiendo de estos intereses. Cuando uno utiliza la tasa BCB como unidad de cuenta, como unidad de cálculo, no está violando ninguna disposición, no está violando ninguna norma. Y si estuviese alguien violando en el ejercicio del derecho alguna norma de carácter especial, algún código o la Constitución o cualquier norma de tipo jurídico, sencillamente los tribunales no admitieran las demandas. Y cuando uno hace el balance de la jurisprudencia, que ya tiene algún tiempo, que invocan algunos, con las decisiones de los distintos tribunales de instancia en el interior del país y en la propia capital, uno se da cuenta que es mayor el número de sentencias favorables y que admiten la demanda y la cuantía de la demanda partiendo del cálculo de esos intereses, que los que parten de algún criterio jurisprudencial que por analogía pudiera ser invocable. Entonces, que quede perfectamente claro que es perfectamente posible y que es procedente aplicar estos intereses, que es admisible, que no es ninguna violación ni contravención a ninguna norma. Nuestros números de contacto son 0412-057-2242 y en Instagram nos pueden seguir como @doctorescondominio. Y bueno, mi recomendación final para la gente que nos escucha y que nos ve por YouTube: cumplan con sus obligaciones, como dice Vicky. No dejen que la norma toque a su puerta, sino más bien ustedes cumplan con ella voluntariamente. Convivan y entiendan que la convivencia en los condominios está normada, está arreglada, está sujeta a una serie de presupuestos jurídicos. La garantía de una buena convivencia a lo externo del condominio nace y surge de una buena convivencia y de un orden interno dentro de los condominios. Yo creo que si los condominios empiezan a funcionar bien, las parroquias y los municipios posteriormente pueden empezar a funcionar mejor.